En Mateo 25, del 1 al 13, aparecen 10 vírgenes. ¿Quiénes son? ¿A quiénes se refiere Jesús? ¿Se trata del mundo? ¿Se trata de la iglesia? ¿Tal vez de la nación o del pueblo de Israel? ¿Qué son estas lámparas que deben estar encendidas? ¿Qué representan? ¿Por qué el novio se retrasa? ¿Cómo podemos aplicar esta parábola a nuestros días? Estas y otras preguntas las vamos a contestar todas en este estudio. Bienvenido a la parábola de las 10 vírgenes. Y la parábola dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras, id, y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Comenzamos entendiendo este contexto histórico-cultural del uso y de la costumbre en aquella época de las lámparas, de estas antorchas encendidas, y aunque no hay uniformidad porque depende del tiempo y también de la región o el lugar donde se celebraban estas nupcias o estos enlaces, como decía, matrimoniales, lo que sí podemos saber es que la novia tendría una serie de acompañantes, estas vírgenes, que su labor era tener estas lámparas o estas antorchas encendidas para en medio de la noche poder traer luz. También era un símbolo del gozo, de la alegría. Y los autores varían. Hay algunos que dicen que la novia junto con sus acompañantes, estas vírgenes, esperarían en su propia casa a que el novio llegara, y el novio podría llegar en medio de la noche, como nos dice la parábola. Hay otros autores que dicen que no, que ya las acompañantes, estas vírgenes, habían acompañado a la novia desde su casa a la casa del novio, y en todo ese trayecto ellas estarían alumbrando el camino con estas antorchas, con estas lámparas, y sería en la casa del novio donde estarían esperando a que el propio novio llegara a su casa y fuera anunciado para contraer nupcias y contraer o hacer efectivo ese enlace matrimonial. Fuere como fuere, lo importante es que estas acompañantes, estas vírgenes, mantuvieran las lámparas encendidas para recibir al novio, también en señal de gozo, en señal de honra por la propia celebración, y también para traer luz en medio de la oscuridad, para que la novia no pudiera o no tropezara y pudiera llegar a buen puerto, pudiera llegar bien a destino. Ahora, en cuanto a la interpretación de quiénes son estas vírgenes, a quienes representan, hay diferentes opiniones. Hay algunos autores que entienden que estas vírgenes representan al mundo, que cuando Cristo regrese en su segunda venida, el mundo estará dividido en dos grupos: aquellos que sus lámparas están apagadas, no están encendidas, no tienen vida espiritual, que representan a los incrédulos. Y el otro grupo será la iglesia, que sus lámparas están encendidas, mantienen ese aceite, esa vida espiritual. Hay otros que opinan que no se refiere cuando Jesús habla de las vírgenes, no se refiere al mundo, sino que se refiere a la propia iglesia. Y que la iglesia estará dividida en dos grandes grupos.
Uno será un grupo que vivirá en la carnalidad, en la pseudo-espiritualidad, en la mundanalidad, y que no tendrán acceso a esas bodas del Cordero y no podrán entrar en esa salvación. Y el otro grupo representa a esa iglesia que está velando, enfocada, consagrada, con esa vida espiritualidad, viviendo en esa espiritualidad y no carnalidad, que representa que el aceite todavía hay una reserva, hay un depósito de aceite que sigue. Hay un tercer grupo de intérpretes que ven y opinan que estas 10 vírgenes y que estas 5 vírgenes insensatas representarían al pueblo de Israel en la línea de muchas de las parábolas de Jesús, en las que Jesús constantemente está haciendo una distinción entre la nueva era que llegaba con su venida, con el reino de Dios, y también esa antigua época o antigua era de la ley, del legalismo, de la religiosidad, y cómo no recibieron el pueblo de Israel, aunque fueron depositarios de las promesas, de los profetas, de la ley, no recibieron y no entendieron que Cristo era el Mesías. Sea como sea, lo que sí, lo que nos está diciendo esta parábola es que debemos estar preparados. Que cuando Cristo venga no nos puede hallar en una incredulidad, que cuando Cristo vuelva no nos puede hallar en una religiosidad, y que cuando Cristo vuelva no nos puede hallar en una carnalidad. Independientemente de cómo entendamos a quiénes se refiere esta parábola con las vírgenes insensatas, tenemos una lección muy clara. Seas quien seas, tienes que estar listo y preparado para la segunda venida de Jesucristo y salir a su encuentro y ser juzgado y poder entrar en el reino de los cielos y en esa salvación y vida eterna. Huye de la incredulidad, huye de la religiosidad, huye también de la carnalidad. Cuando vemos el significado de las lámparas, tenemos algunas advertencias, y uno de los versículos que nos advierte es Proverbios 13:9, en la que se nos dice que la lámpara del impío se apagará, sea por incredulidad, sea por religiosidad o sea por carnalidad y mundanalidad. La lámpara del impío se apagará. También en la Escritura encontramos diferentes analogías en cuanto a la palabra. En el Salmo 119, versículo 105, se nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La palabra de Dios viene a ser esa lámpara que nos alumbra y que nos guía para que nuestro pie no tropiece. También en Mateo 5, del 14 al 16, Jesús dice que nuestro testimonio, ya no la palabra de Dios, sino nuestras obras, nuestro testimonio, las obras y el fruto de ser hijos de Dios, las obras y el fruto de que la salvación ha venido a nuestras vidas, es que en nuestro testimonio serán como esa lámpara, esas buenas obras serán como esa lámpara que alumbre delante de todos los hombres, para que los hombres puedan ver no tanto nuestras buenas obras que las ven, sino la causa de esas buenas obras, que en este caso es Jesucristo, que es la relación, la intimidad y el hecho de conocer a Cristo. También se nos dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, que la lámpara es símbolo de la vida del Espíritu Santo, de la misma persona, vida y naturaleza del Espíritu de Dios. Por lo tanto, muchas veces tenemos las advertencias en contra de la carnalidad, de no contristar al Espíritu Santo, sino mantener nuestra vida espiritual encendida y avivada. Ahora, cuando seguimos viendo la parábola, encontramos que Jesús a estas vírgenes, a estas acompañantes de la novia, las define y las califica con la palabra insensatas. Ahora, la palabra en griego, hay varias palabras para
que definen la palabra insensata en castellano. Una de ellas es moros, que significa lento, de la raíz muy severa que significa tonto, ignorante, estúpido. También la palabra insensata significa fatuo, indigno, truán, peor que un necio. Es una palabra que ataca directamente el carácter de la persona y que por eso Jesús lo condena de manera tan severa. Y esta misma palabra aparece unos capítulos antes, en Mateo 23, del versículo del 17 al 19, cuando Jesús está condenando y reprendiendo la actitud y la conducta de los fariseos. Dice, ciegos, necios, y aparece la palabra también insensatos. Dice, pero ¿qué será más importante, el oro o el templo que santifica al oro? ¿Pero qué será más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Y Jesús dice, vosotros sois unos necios, sois unos ciegos, sois unos insensatos. También otra palabra que se utiliza en griego es anoetos, que significa sin entendimiento, no entendedor. Otra palabra es afro, que significa carencia de integridad mental, carencia de una integridad mental, una sobriedad, y también carencia de un sentido común básico. Cuando seguimos leyendo la parábola, encontramos cuál es el problema de raíz. Y el problema de raíz es que estas vírgenes no se hicieron insensatas cuando se les acabó el aceite. No es que ellas eran muy sabias, muy prudentes, muy sensatas, con mucho sentido común, con mucha honra, con mucho respeto, y de repente se quedaron sin aceite y ahí se hicieron necias, se hicieron obtusas, fatuas, se hicieron indignas, imprudentes o insensatas. No. Las vírgenes no se hicieron insensatas cuando se les acabó el aceite. Las vírgenes eran insensatas desde el inicio, porque desde el inicio decidieron llevar poco aceite, en contraposición y en contraste de las otras 5 que desde el inicio, previendo que el novio podría retrasarse, decidieron llevar una porción extra y un depósito extra de ese aceite. Las vírgenes, cuando se les acabó el aceite, se manifestó su insensatez, esa insensatez que llevaban por dentro. En el momento en el que se les acaba el aceite externamente, es que se manifiesta esa imprudencia, ese menosprecio, esa deshonra, esa dejadez, esa indiferencia, en definitiva, esa necedad y esa insensatez que llevaban por dentro. ¿Por qué? Porque nadie les obligó a llevar poco aceite. Nadie les robó el aceite. Estas vírgenes, este grupo de 5, no fueron obligadas, no fueron manipuladas, no fueron engañadas para llevar poco aceite, no lo perdieron accidentalmente. Como he dicho, nadie les robó, ellas sabían lo que hacían desde el principio. Y no solamente estas vírgenes insensatas tienen un problema de raíz, sino que también son un peligro, y son un peligro para el resto de la comunidad. Son un peligro para el resto de las personas que están alrededor. Porque se podría definir a este grupo de 5 vírgenes insensatas, necias, imprudentes, que son el típico grupo que ni hace ni deja hacer. Ni entran en las bodas del novio, y si te descuidas, tampoco te dejan entrar a ti en esa celebración o en esa unión y en esa boda del novio. ¿Por qué? Porque son las típicas personas que ni llevan suficiente aceite, ni se han preparado lo suficiente, y si te descuidas te quitan o te piden el tuyo, porque es lo que hicieron estas vírgenes. Cuando ellas se dan cuenta, oyen la voz de que el novio viene, dice que todas estaban durmiendo y allí no hay problema, estaban esperando a que vinieran, pero cuando oyen la voz de que el novio viene, la parábola nos dice que ellas prepararon de nuevo las lámparas,
y más que una lámpara de una vasija de barro, sería esta antorcha que en su extremo tendría esta especie de tejido, de tela, de estopa, rociado de aceite para que pudiera arder por mucho más tiempo. Y están preparando sus antorchas, quitando esas telas y esos tejidos ya carbonizados para poner los nuevos. Y estas, cuando se dan cuenta, las insensatas que no tienen aceite, dicen, oye, danos del vuestro. Se dirigen a las 5 que sí habían sido prudentes y que sí venían bien preparadas para pedirles que les den también de su aceite. Por eso digo que si estas vírgenes insensatas no hubieran sido prudentes, sabias y entendidas y le hubieran dado de su aceite, pues no hubieran entrado ninguna. Y son este tipo de personas que, repito, ni hacen ni dejan de hacer. Son las que ora tú por mí, lee tú la palabra por mí, enséñame tú a mí, viven de la espiritualidad, viven de la relación personal que otros tienen con Dios, pero su lámpara la han dejado apagar, sea por la incredulidad, como aquellos que pensaban que se refiere al mundo dividido en dos grupos, los que creen y los que no creen, sea por religiosidad, como aquellos que creen que se refiere al pueblo de Israel, aquellos que no los recibieron y aquellos que sí, la iglesia que sí es la que ha recibido a Cristo como el Mesías, o sea por carnalidad, esa iglesia que vive, o ese grupo dentro de la iglesia que vive en una pseudo espiritualidad, en una falsa espiritualidad, pero que en definitiva cuando la parábola sigue avanzando y se cierran las puertas, el novio les dice, no os conozco. Sea, repito, por incredulidad, religiosidad o carnalidad, la lámpara, vuestras lámparas están apagadas, no os conozco. Ahora, todo esto nos lleva y nos sitúa en otro acto importantísimo de la parábola, que es la venida del novio. ¿Cuándo llegará el novio? El versículo 13 dice, el Hijo del Hombre regresará cuando menos lo esperéis. ¿Cuándo vendrá el novio? De manera súbita, de manera repentina, de manera inesperada. Cuando menos lo imaginemos o cuando menos lo esperemos, Cristo regresará. Y aquí nos da una lección tremenda. Número 1, la lección y la enseñanza y la esperanza viva, real, certera, asegura de que Cristo regresará. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero que Él regresará, regresará. Por lo tanto, en cuanto a la venida del novio, que será de inesperada, la razón por la que se retrasa y la razón por la que parece extenderse en el tiempo y dilatarse en los años, la Biblia nos enseña a través del apóstol Pedro que Cristo, Dios mismo, retrasa la venida de Cristo para que muchos le puedan conocer. Es decir, para aquellos que no lo conocen, para el mundo que está en tinieblas, pueda conocerlo, y Dios en su paciencia está retrasando su venida con una intención redentora, es decir, con una intención de salvación. Y por otro lado, para que la iglesia constantemente esté velando, para que la iglesia esté atenta si tuviéramos la fecha en el calendario, yo estoy seguro que muchos viviríamos de manera carnal, incrédula, ociosa, religiosa, y 2 minutos antes probablemente nos pusiéramos a cuentas con el Señor. Al Señor retrasa su venida y no pone fecha para que la iglesia constantemente esté vigilante, velando a la espera con esa lámpara encendida. Las enseñanzas que podemos extraer de esta parábola, como hemos dicho, número 1, creo que la más importante es que Cristo regresará. La parábola nos enseña que el protagonista es Jesucristo y es el regreso de Cristo. Él regresará. El segundo protagonista es que debe haber un grupo de personas preparados y listos, atentos para recibir a Cristo como en su segunda venida y recibirlo como Señor y Salvador de sus vidas. Por lo tanto, la iglesia debe estar preparada.
La parábola nos enseña que este regreso lo hará cuando menos lo esperemos. Por lo tanto, nuestra preparación, nuestra alerta, nuestra prudencia debe ser siempre presente. La iglesia debe estar despierta, atenta, velando. Esta parábola nos enseña que nuestra lámpara no se puede apagar, porque es la lámpara del impío la que se apaga. Si se apaga nuestra lámpara es por el pecado de incredulidad, de religiosidad o de carnalidad. Nuestra lámpara no puede apagarse. Nuestra lámpara debe estar encendida y eso nos habla de una verdadera espiritualidad delante de Dios, delante de los hombres, esperando la segunda venida de Jesucristo. Esta parábola nos enseña algo que ya hemos remarcado en cuanto a no dar lugar a esta carnalidad, religiosidad o incredulidad en nuestras vidas. Esta parábola nos enseña a cultivar y a mantener el fuego encendido. Veíamos al principio que la lámpara en la Escritura es símbolo de la palabra de Dios, del buen testimonio y de la propia vida del Espíritu Santo. Creo que para estar velando y estar preparados para la segunda venida de Jesucristo, debemos cultivar y mantener el fuego encendido de la palabra de Dios en nuestras vidas, leyéndola, estudiándola, amándola, practicándola, viviéndola, predicándola, compartiéndola, que la palabra de Dios arda con intensidad en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros corazones, en todo nuestro ser. En segundo lugar, para que estemos preparados y listos, no hay lugar para la carnalidad o la mundanalidad. El buen testimonio, la santificación, la santidad, la consagración en nuestras vidas deben estar presentes. No podemos darle lugar al pecado de la carnalidad o de la mundanalidad, a ser una iglesia tibia, a ser una iglesia dividida, a ser una iglesia con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios, porque sabemos que el final es que seremos rechazados, vomitados, y como estas vírgenes que no tuvieron acceso a las bodas del novio, eso es lo que ocurrirá. También aquellos que viven en esa pseudo espiritualidad, en esa fachada de religiosidad, de carnalidad, de mundanalidad, y que han abandonado ese buen testimonio. Así que mantengamos nuestra vida con un buen testimonio, mantengamos la santidad, el fuego y la luz del buen testimonio, de los frutos del Espíritu, de la santidad, ardiendo, como he dicho, con intensidad en nuestras vidas. Y en tercer lugar, debemos huir de todo pecado de religiosidad en la que hemos perdido esa intimidad con la persona del Espíritu Santo, en la que hemos perdido esa vida espiritual o la hemos apagado o se ha enfriado, la hemos contristado. Creo que esta parábola nos está diciendo claramente que debemos preservar y mantener el fuego de nuestra comunión y de nuestra espiritualidad por medio del Espíritu Santo con nuestro Dios. Versículo 13 nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe y si estáis en Cristo. Así que concluyo con este versículo, con esta declaración, con esta exhortación. Si estás en Cristo y en la fe, no te apartes jamás. Si estás en Cristo y en la fe, mantén tu lámpara encendida, velando hasta que Cristo regrese o nosotros partamos con Él. Es lo que esta parábola nos está enseñando. Y si no estás en Cristo, a causa de la incredulidad, a causa de la religiosidad, a causa
de la carnalidad, es decir, tienes, tienes una falta de fe, ah, tienes una pseudo espiritualidad y tienes una pseudo intimidad con Dios y no estás en Cristo y no estás en la fe, corre a Él, aférrate a Él y enciende la lámpara de la fe para que puedas, la luz de Cristo pueda alumbrarte y cuando Él regrese puedas ser reconocido, puedas ser identificado claramente como aquellos que su rostro brilla, pero con la luz de Cristo, para que puedan entrar y podamos entrar en las bodas del novio y experimentar esta salvación y esta vida por la eternidad. Y hasta aquí el estudio de la parábola de las 10 vírgenes. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, eso nos ayuda. Dale like al vídeo, compártelo con tus amigos y con tus contactos. Nos emplazamos para la semana que viene. Que Dios te bendiga mucho. Bye.